Bueno, mientras estoy cebando un mate y haciendo equilibrio con el famoso, iba a decir una palabra uruguaya, todos la pensaron, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos acá agraciados con Santiago Muniz, es presidente del PJ Morón. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Todo muy bien. Buenos días. Lo iba a tomar Buen yo, día. pero te tocaba a vos. Por tomar favor. mate. No tomé mate todavía, así que todo el día. Bueno, acá desayunamos, almorzamos, hacemos todo juntos. Aprovecho para meter un pequeño bocadillo, ya que estábamos hablando del Mundial del bloque pasado. Era muy interesante ver cómo llega la selección de Uruguay a Rusia con un termo por persona. Vi la foto. Está tremendo, buenísimo. Un tremendo. termo por jugador de fútbol es un termo. Hay 10 jugadores, 10 termos. Impresionante. Es el único país que toma más mate que acá. Seguramente. Bueno. ¿Vos tomás mate? No. Yo tomo mates. Muy bien. ¿Te parece arrancar un poco por lo nacional y después bajamos un poco a lo local? Por lo que quieran, sí, Bien. sí, no hay problema. Hace un ratito estuvimos hablando con Mercedes Marcó del Pont, que bueno, ex presidenta del Banco Central en la República Argentina, la única mujer que presidió la entidad. Y bueno, estamos hablando un poco de lo que se anunció el jueves, algo que ya veníamos sabiendo, que era el acuerdo con el FMI. No sé cómo lo ven ustedes. No, bueno, lo vemos como una situación que refleja la crisis económica que estamos viviendo, pero más allá de la crisis económica, lo que se evidencia es las falencias de un modelo económico que es muy débil, ¿no? Que tiene variables, para mi gusto, muy contradictorias de lo que es un fuerte déficit fiscal, más inflación y una balanza comercial negativa de récords históricos, ¿no? Y me parece que también las medidas que se toman para poder paliar, o las herramientas económicas de política macroeconómica que se toman para paliar este estado de crisis y para poner, vamos a decirlo, a punto cero la economía para construir un escenario de crecimiento, me parece que parten de un análisis cerrado, que es creer que el problema de la Argentina es el déficit fiscal. Y yo por lo menos creo que el problema histórico de la Argentina, y que inclusive en los modelos peronistas también fue así, que es el problema de la restricción cambiaria, ¿no? Claro. De cómo cuando se genera un proceso de crecimiento y sobre todo un proceso de industrialización centrado en la industria liviana, al poco tiempo te quedás sin dólar por la demanda de consumo del mercado interno. Entonces, digo, me parece que Argentina necesita romper eso, pero en realidad necesita romper el empate hegemónico de la disputa política de nuestro país, digamos, ¿no? Sí, es interesante cómo cuando tenía que resolverse eso, que es el problema histórico de la política argentina, la economía argentina, se terminó eligiendo un gobierno neoliberal que en lugar de tratar de superar esa barrera que siempre nos tiene ahí trabados, lo que hizo fue barrer con todo y barajar y dar de vuelta en un modelo totalmente diferente, sin industria, con especulación financiera. Como que dio vuelta, pateó el tablero de lo que se había venido haciendo y con los resultados que ahora tenemos. Sí, volver a la primarización de la economía, digamos, algo que no se había dado vuelta, pero que sí se había frenado, por lo menos en los últimos años. Sí, pero además de volver a una economía primarizada, también creo que desmantelar cualquier tipo de resorte estratégico para poder cooptar algo de recta excedente de esa economía primarizada, digamos, ¿no? Todos los modelos de desarrollo latinoamericanos de la última década, de los gobiernos, vamos a decir, populistas, entre comillas, sí. Honradamente populistas, también tuvieron ese problema de no poder resolver el problema básico de la economía o del patrón de acumulación, que es la extranjerización y la primarización. Entonces, bueno, sí, el problema es que para resolver eso, elegir a un gobierno neoliberal iba a ser profundizarlo negativamente. Aunque por ahí Macri, al principio, al momento de asumir con su discurso o su agenda de gobierno, muchos decíamos, bueno, esta puede ser una nueva derecha, más edulcorada, que aprendió de las experiencias muy negativas del neoliberalismo en los 80 y los 90 en América Latina. Podría decir, bueno, que una experiencia neodesarrollista. Claro, había sectores que lo vendían como un desarrollo. Claro, que bueno, de hecho, José Nathanson claro. más o menos vendía eso diciendo que era la nueva derecha. Sí. Yo igual respecto al libro de Nathanson, el ¿Por qué se llama, no? Sí.
Yo creo que igual hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta de ese libro. Obviamente, en esta coyuntura económica, pobre, ¿no? Tendría que haber sacado... Rompió cualquier libro que venía. Claro. Por ahí lo tendría que haber sacado en el 2016 para no quedar tan... desactualizado. Que la realidad no le dé un golpazo así, pero... sí, esta idea de cómo construir en América Latina una experiencia desarrollista que además fue la única... que en términos electorales está legitimada, claro, digamos, ¿no? Porque el resto de las experiencias en América Latina responden a un sistema, digamos, donde el sistema político tiene una democracia, no sé si tan legitimada, digamos, poco legitimada, caso de Brasil, por ejemplo. Claro, sí, prácticamente. Claro, nada. entonces acá ganó y reforzó, revalidó la elección. Parece que Macri en algún 2017. momento, sin caer en una mirada tan conspirativa de cómo se dinamiza el mundo, pero sí decir, bueno, las principales corporaciones o sectores de las finanzas, del mundo y de la economía, por ahí quizás miraban a la Argentina como la posibilidad de esa experiencia, pero bueno, no, nada se hizo respecto a eso. Bueno, ¿cómo se traduce todo esto que estuvimos hablando? El aumento de desempleo, la caída del salario real. ¿Cómo se traduce en Morón, que es particularmente donde ustedes trabajan? Mira, en Morón creo que lo primero que va a repercutir, además de las cuestiones sociales, digamos, ¿no? La pérdida de empleo, digo, sobre todo la pérdida de empleo en el conurbano, ¿no? Porque los sectores capaz que en otras regiones del país, justamente asociados a esa economía primaria, digamos, dedicada a exportar commodities, capaz que el desarrollo puede ser distinto. En el conurbano, donde el principal motor son las pymes, en este contexto de apertura de las importaciones y destrucción del mercado interno, lo que vamos a ver es un cierre de todos esos enclaves pequeños, industriales, y obviamente el ajuste en el sector público. Se habla de un recorte de 70.000 millones de pesos, ¿no? En obra pública es el recorte más grande que van a hacer. Claro, pero lo que va a tratar de hacer el gobierno es cambiarlo por las famosas PPP, la participación público-privada, en donde en teoría es la empresa privada la que financia el proyecto y después el Estado va a ser el que le pague, pero bueno, eso no voy a decir anda a chequearlo, pero ya hicimos en su momento una columna en donde por ejemplo, en Inglaterra, donde se dio esto, la segunda empresa más grande del país había quebrado, digamos, por este sistema. Claro. Lo que sucede es que cuando la empresa no puede responder, el Estado necesariamente tiene que asumir los costos de la obra, porque si no perjudica directamente a la población. Y hablamos de una experiencia en España, en Inglaterra. Sí. El caso extremo de Lesoto, que la construcción de un hospital demandó el 50% del presupuesto de salud, que es un delirio total. Pero nombramos varios temas. Y bueno, y te hablo de la obra pública porque yo veo que tanto Morón como 3 de febrero, que es por donde más ando, que es al ser oficialista, como que da la sensación de que recibe un poco más de dinero el municipio que La Matanza, por ejemplo. Sí, más dinero y más intervenciones directas de obras presupuestadas por los niveles provinciales y nacionales, además de las transferencias municipales. Creo que la otra contracara de cómo se va a ir desmantelando el tejido social de las áreas metropolitanas, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, asociados a este tipo de enclajes productivos, creo que lo otro va a ser el achicamiento del Estado, o sea, el deterioro de las prestaciones públicas y de la producción de bienes y servicios públicos. Morón es un caso particular, digamos, tiene una conformación social en la cual no hay mucho porcentaje de la ciudadanía que necesite al Estado en términos de bienes y servicios públicos para reproducir su vida material y simbólica, claro, si se quiere, digamos, desde la agenda cultural hasta la atención primaria de la salud en una salita, claro, digamos, barrial, municipal. Pero sí, yo creo que va a pegar en esos dos puntos, digamos, ¿no? Todo el Estado municipal también va a ajustar, que además son estados o niveles de gobierno que creo que fiscalmente son los más perjudicados por la forma de que el sistema republicano argentino piensa y sostiene hoy los municipios. Claro. Bueno, el caso de la provincia es un caso muy
me parece importante que analizar. Somos una de las únicas provincias que no tiene, una de las 3 provincias del país que no tienen autonomía municipal en su constitución. Bueno, eso muchas veces perjudica. En ese sentido, ¿no? Todo lo que estuvimos enumerando hasta ahora hizo que desde 2015 hasta ahora, también hablamos de lo que pasó con el libro de Nathanson, cada vez más voces se alejen del macrismo, ¿no? El que antes lo apoyaba, capaz ahora lo apoya menos. El que antes, bueno, el caso de Moyano es paradigmático, pasó de inaugurar la estatua a ser uno de los principales opositores. ¿Cómo repercute esto en lo que se denomina la unidad de cara a 2019? Que cada vez haya más sectores que dicen, bueno, nosotros con esto que gobiernan no tenemos nada que ver. ¿Puede repercutir en una unidad o es tan grande la diferencia hacia adentro que tampoco lo es viable? No, yo creo que ayuda esa situación. A ver, ayuda. La política siempre es expectativa de poder, digamos, ¿no? El contexto en el cual sectores, tanto el sindicalismo como sectores de la política, se movieron en una postura no tan refractaria contra el macrismo, tiene que ver con eso, tiene que ver con la expectativa de poder que ambos polos generaban. Yo creo que hoy el peronismo está parado en una situación en la cual cree que puede construir una alternativa de poder real para el 2019. Y yo creo que eso ayuda a que muchos compañeros y compañeras tiendan al centro en el cual la mayor coalición opositora se pueda formar para generar un marco de alianzas de cara a lo que viene. Yo te digo cómo pienso el escenario político. Mi única duda es Massa, pero yo creo que el macrismo hoy no gana en primera vuelta, digamos. La crisis bancaria fue fines de abril, principio de mayo, digo. Nos juntábamos en este programa de radio el 15 de abril y todos tácitamente decimos, bueno, el 2023, no, y hasta podíamos utilizar un montón de herramientas para decir, bueno, la dispersión del campo nacional y popular no se puede resolver en 4 años o en 2 años. Nosotros no tenemos un problema de comunicación, tenemos un problema político, el problema del peronismo que hoy no puede resolver su principal problema político, y si no lo resuelve no va a poder ganar las elecciones, pero es tan cambiante que yo decía, bueno, hace un mes atrás estaríamos pensando 8 años de gestión del gobierno de cambio. Hoy lo tomo con pinzas. ¿Y la unidad garantiza ganar? ¿Qué es la unidad? Juntar lo que ya está junto no es la unidad. No, claro. Yo estoy hablando más en un proceso más amplio con Massa, Pichetto. Sí, yo creo que obviamente, si nosotros vamos a yo lo que creo es esto, el escenario, para mí es hoy el Macri no gana en primera vuelta, digamos, ¿no? Disculpa, la unidad la entendemos como que no haya 3 listas. O sea, como que no haya 2 listas del peronismo, que haya una lista del macrismo y una lista del campo nacional popular. No creo que. O sea, si hay una lista del otro lado, eso sería unidad. Si del otro lado hay 2 listas, yo lo veo como que no hay unidad, que hay 2 listas. O sí. 2 unidades. O 2 unidades, claro. Sí, yo creo que no me imagino hoy ese escenario de dos polos, digamos. Un balotaje en agosto y en octubre, para decirlo de alguna forma. Claro, exactamente, sí. No lo veo. A mí me da la impresión que se va configurando un espacio muy fuerte alrededor de lo que fue recrear la alianza electoral del 2017, digamos. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sectores más identificados con el cristinismo y sectores del peronismo bonaerense. ¿Yendo en 2 listas diferentes? No, yo creo que eso se va a juntar, pero me parece que después todo lo que va a armar por afuera Urtubey, el cordobesismo. Pero bueno, la política de acá a un año puede ser muy distinta. Hoy me cuesta pensar ese escenario de toda la oposición o el peronismo en una lista. Y hoy por hoy, para bajar un poco más, encasillarlo suena mal, pero el PJ Morón, ¿está más dentro de la unidad de Cristina o dentro de la unidad de los gobernadores con Pichetto? No, está más cerca de los lineamientos del peronismo bonaerense, que es recrear... Me esquivaste como digo en el 86. ¿Pero por qué? No, te enfrenté, te peché.
Sí. Digo, puede haber compañeros o compañeras que pueden tener distintas opiniones o visiones de lo que hay que hacer. Digo, nosotros venimos caminando en el lugar donde estamos parados hace ya varios años. Pero bueno, después el escenario político dirá cómo se van armando las cuestiones. Y yendo más justamente a Morón, un municipio que fue gobernado durante muchos años por Nuevo Encuentro, que hoy estaría dentro de Unidad Ciudadana. ¿Cómo juegan ustedes ahí con Nuevo Encuentro? ¿Van a ir juntos? ¿Van por separado? ¿Se está hablando esto? Nosotros creemos que el escenario de las PASO es una medida que debe, o una herramienta que debe ser utilizada justamente para, no solo para dirimir cuestiones internas, porque no sé si es una PASO abierta, votan 300.000 personas, en Morón 200.000 es el padrón, no es el escenario para dirimir cuestiones internas. Sí me parece que es el escenario para que distintas construcciones políticas, con distintas experiencias, con distintas formas de construir política y distintos modelos de conducción política y de construcción, puedan pararse y aglutinar desde distintos lados. Y en todo caso, después, octubre, pasadas las primarias, es un escenario para acumular en el espacio que gane, digamos. Yo creo que eso es un escenario, no es que nos conviene a nuestro sector, creo que conviene al campo nacional y popular. Una pregunta que permite ir y venir, ¿no? Vos decías antes, que en lo que coincido plenamente, y creo que Lautaro también, que si el 15 de abril hubiésemos hecho esto, estaríamos discutiendo, ya dando por sentado que en 2019 ganaba el macrismo. Sí, discutíamos 2023. Exactamente. ¿Cómo ves vos que el máximo golpe se lo haya dado al gobierno, no haber recortado las jubilaciones, no haber sacado algún que otro plan social, no haber reducido la actividad en las pymes, sino la suba del dólar? O sea, que haya golpeado directamente una medida que viene desde los mercados, que afecta a la clase media. ¿Y cómo lo relacionás esto con lo que se percibe en Morón, que es, como vos lo habías dicho, un distrito más orientado a lo que sería un distrito de clase media, o un distrito en lo que no hay necesidades, no hay tanto porcentaje de la población con necesidades básicas? ¿Crees que lo golpeó al vecino promedio de Morón este tema del dólar de 20 a 25, no tanto en su economía real, sino en las expectativas que tenía el gobierno, el que lo apoyaba antes, por ejemplo? Es que yo creo que el escenario político hoy, para Cambiemos, está más enrarecido porque lo que se puso en cuestión es la confianza de poder domar esta crisis económica. El votante macrista. A ver, vamos a sacar el votante núcleo duro macrista, que pase lo que pase, va a terminar votando esa alternativa. Es un 25%. Con tal que no vuelvan estos, ¿no? Claro, y señala no sé para qué lado, digamos, para el Riachuelo, qué sé yo. Ese sector me parece que lo va a tener consolidado. Y hago un paréntesis, por eso yo veo que el 2019 es un escenario de balotaje absoluto. Creo que Macri va a conservar su núcleo duro del 33% y eso no le va a alcanzar. Irremediablemente hay un escenario de segunda vuelta. Respecto a por qué no son las medidas antipopulares sociales, sino en la cuestión del dólar lo que marca este cambio de escenario, bueno, porque creo que lo que consolida es la falta de confianza sobre la capacidad de la conducción presidencial de poder hacer frente a eso. Y me parece que no es que la gente, una cierta clase media baja que se ilusiona con Macri, que lo acompañó en el 2015-2017, ahora mira el precio del dólar y dice, uy, no, y entonces revisa el colchón a ver cuánto dólar tiene. No, lo que creo que consolida un clima, un escenario en el cual Argentina vuelve a repetir las peores circunstancias, los peores anuncios televisivos, cuando un país deja de hablar de economía real, digamos. Nosotros hace 6 meses que hablamos del cuestiones virtuales, los botes. Y sí, flaco, la economía es qué producimos, cuánto ganan los salarios, cuál es la paridad deuda PBI, no sé. Nosotros, la agenda mediática dejó de hablar de eso. Entonces me parece que hay como un clima de época que vuelve a instalar esta idea de la crisis de deuda argentina, el default, la disparada del dólar, el golpe de mercado, la hiper, porque también lo que desnudó esta crisis cambiaria de corrida es principalmente que lo que hay es una fractura dentro del bloque de poder interno de ellos.
Digo, vos para analizar un escenario perdón, de pelea política, vos podés analizar, bueno, mi oponente tiene tal y tales actores. El tema es cuán cohesionados están. Claro. Digo, lo del fondo también es una medida de torniquete para decir, bueno, muchachos, paremos la mano, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, no le vamos a dar por un año la baja de la retención del 0,5, y estábamos a punto de una nueva 125, sí. Entonces, también digo, vamos a suspender el aumento de nafta, porque tenemos tarifazo, aumento del dólar, y los tipos lo miran y dicen, no, esto es mío. Claro. No hay una conducción política de los negocios. No. Y ese es un problema también que tiene. ¿Por qué hay intereses antagónicos, incluso dentro del gobierno? Tenés como la parte más patricia, las familias patricias oligárquicas, están los que son más orientados a los yuppies de Wall Street. Después tenés también una burguesía histórica que ha sido socia del Estado. Están como los tres y nadie agarra ahí la posta. O sea, la política económica o la política energética no la fija Macri, digo, sí, en términos por ahí de objetivos. Ahora, digo, ¿cómo nosotros le vamos a pedir por favor a una empresa que no aumente, siendo el Estado? Por favor, el campo liquide. No se pide por favor, vos sos el Estado, ejecutás tus decisiones públicas en base a un entramado plan de gobierno, institucional, claro, sí. Plan de gobierno que te habilita a. Podés pedir por favor, no aumentes las naftas. Es ridículo. Digo, utilizás las herramientas legales para no aumentar las naftas, control de precios. Y bueno, Aranguren no pudo mirar a la cara a sus socios y decirle, banquen 2 meses, en 15 días nos clavamos, hoy estamos, ¿cuánto está? 31 la premio. Sí, 31, 32 pesos. Se nos acopló a la mesa el politólogo Facundo Pajón. Pensé que iban a ir con campera de cuero, mirá. No, estamos más académicos hoy. Está muy bien. No sé si querés inaugurar ahí la entrada ya con... agarré medio empezada la charla. Y agarraste medio andamos. Terminada sí, ya. Claro. Te tiró ahí como diciendo... Llegá temprano, te dijeron ahí la próxima. Pero bien, bueno, Santi, un gusto. ¿Qué hace Facu? ¿Cómo andan todos? Bueno, veo que están hablando de actualidad política, Cambiemos y demás. Ya hablaron propiamente del distrito de Morón. Un poco, pero algunas cosas sí hablamos. Ah, bueno. No, sí, quizás cómo ves y cómo perfilás lo que está sucediendo quizás en el peronismo de Morón. Me parece que sería bueno quizás que Santi pueda contar un poco, más que nada con esta renovación que se va dando, las juventudes que se van acercando. ¿Cómo ves hoy? Quizás más que están haciendo, sí. Que cómo lo ve, que eso ya un poco lo abordó. Lo veo muy bien. Lo veo muy bien, ¿qué está haciendo, ¿no? El peronismo de Morón como oposición. Sí, mira, nosotros, como decía Facu, bueno, en diciembre, después de un proceso duro de interna, de negociaciones, esto y lo otro, bueno, se consolidó un espacio de unidad que tiene, bueno, una característica de abordar a muchos sectores, con mucho peso del movimiento obrero, mucho peso de la juventud, que nosotros lo vimos como un espacio de renovación política, que no quiere decir que es la dictadura de la juventud, digamos, ¿no? Me parece que cuando uno habla de renovación no es una cuestión de edad, es una cuestión de una generación política que compartió un tiempo histórico que hoy le toca conducir un partido, digamos. Eso, bueno, en primera medida nos llena de orgullo y es un desafío importante. Obviamente, nosotros tenemos un fuerte ejercicio de crítica y de autocrítica de cómo construimos política en los últimos años, cómo por ahí el peronismo se alejó del rol que tenía que cumplir en el municipio. Y bueno, el principal objetivo y desafío es ese, bueno, volver a recrear lo que debe hacer una fuerza política, que es construir su afuera, relacionarse más con los vecinos que con la micropolítica y poder construir una opción de gobierno, poder tener un acabado análisis de lo que le manda el pueblo, de cuáles son sus necesidades y de cómo construir o qué herramientas o qué elementos o qué formas de gobernar y qué medidas para gobernar se tienen que consolidar para construir un sueño de ciudad, un modelo de ciudad y un proyecto de ciudad. Si vos me preguntás cuál es tu principal crítica a la gestión de Taliaferro, bueno, me parece que está bien. Vos lo decías al principio de la charla, caminás por Morón el 3 de febrero, el impacto de obra pública es importante, ¿no? Y que además construye un espejo, digamos. En el caso de Morón,
en Nuevo Encuentro dejó, por ejemplo, una cosa básica, el tema de las calles rotas. Digo, Morón se transformó en un escenario, digo, compañeros que vienen de todo distrito y dicen, che, loco, esto está destruido. Entonces hasta nos construye un espejo ahí. Ahora, el municipio no son, el rol que tiene que tener un municipio no es solamente tirar hormigón o más asfalto sobre la calle, digamos. Tiene que ver con entender que son hoy unidades de gobierno que son la clave estratégica para que un distrito, una ciudad pueda crecer o no. Entonces, ¿qué es lo que veo hoy? Que no tenemos el municipio ni planificando, ni resolviendo las principales cuestiones urbanas, ¿no? El tránsito, la suciedad. No tenemos planificado. Las inundaciones. Las inundaciones. Yo creo que, digamos, hay como una administración muy de botonera que se va llevando, que no hay mucho ruido, que uno no ve todavía problemas vecinales en las periferias. Pero yo lo que no veo es cuál es el proyecto de ciudad que vamos. Y creo que en ese sentido, digo, una gestión que se fue, que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, una gestión que veo que no sé para dónde está yendo, a eso nos pone a nosotros, al peronismo, en la necesidad de ser artífices de cuál va a ser el sueño de Morón, y para eso hay que interpretar principalmente lo que quieran los vecinos y las vecinas. Así que me parece que más allá de las actividades puntuales, de las acciones de formación, acciones territoriales, digo, que lo hacemos porque tiene mucha dinámica el partido. Digo, de acá nos vamos a un homenaje a los fusilamientos de José Luis Suárez, después tenemos una formación política en un barrio en Castelar Sur, digo, los sábados son así, mañana también tenemos actividades, digo, bueno, hay mucha actividad, mucha dinámica. Ahora, la actividad por la actividad misma no consolida tampoco en términos políticos. Digo, detrás de cada acción, de cada movida, lo que hay que hacer es construir orgánica y generar en cada punto, en cada barrio, mesas de organización política y de gestión política barrial para ir construyendo una gran red que pueda plantear desde todos lados, desde la academia, desde los barrios, desde el movimiento obrero, el proyecto de ciudad que queremos para Morón. Un poco, quizás, de la mano que decía Santi, pensaba, después de un gobierno de Nuevo Encuentro, quizás en un movimiento vecinal, o surgió como movimiento vecinal y después se unió al Proyecto Nacional y Popular, y ahora el gobierno quizás de los colegios privados de Morón, o del sector quizás, porque a ver, son todos egresados de escuelas privadas quienes hoy están conduciendo el distrito de Morón, que abrevan a Cambiemos. ¿Crees vos que el peronismo puede tener, no sé si 2019 o 2023, digo, pero que puede haber otra vez un gobierno peronista en Morón? Por supuesto. Y si no creciera eso, estaría haciendo otra cosa. Claro. No, te agradezco, Facu, la pregunta, porque, digo, me parece que una de las cosas que también le falta al peronismo justamente es convencerse. Es el convencimiento de que somos una expresión que abarca muchos sectores, que tenemos compañeros y compañeras muy valiosos, con mucha formación, con mucha experiencia, con mucha voluntad, y justamente con esta necesidad de que el peronismo tiene una doctrina, una experiencia política, una acción cotidiana en los territorios, digo, que me parece que tiene que abocarse a convencerse y a construir una firme opción de gobierno. Convencerse, sí, eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Digo, uno deja todo el tiempo de su vida en esto. Entonces, digo, me parece que sí, todas las acciones que demos tienen que tener un convencimiento de cara a ese objetivo, que es volver a construir una ciudad que pueda ser el garante estratégico del desarrollo territorial en términos de educación, de producción, de generar trabajo dentro del distrito de Morón, de no ser como le pasa a muchas ciudades del conurbano, que son ciudades dormitorios. Digo, en fin, me parece que tenemos todas las condiciones para poder hacer eso. Como para ir ya cerrando, porque nos están ahí apretando atrás desde la pecera, ¿cómo te llevas vos y cómo ves que si puede contribuir de alguna manera o no Menéndez desde el PJ provincial hacia Morón, digamos? Mira, con Gustavo, gracias a Dios, tengo diálogo bastante fluido, digo, además de todas
las responsabilidades que tiene. Es un compañero que siempre le mandas un WhatsApp y dentro del día, a la hora que sea, te responde. Y a mí me parece que el mayor apoyo o la postura más constructiva que pueden tener quizás dirigentes importantes de la superestructura o dirigentes importantes dentro de la provincia de Buenos Aires, de la primera sección electoral, bueno, justamente apostar a que el peronismo de Morón se pueda autoorganizar y consolidarse como una estrategia de poder fuerte de cara a lo que viene. Y bueno, estamos logrando construir ese apoyo y ese diálogo para que, bueno, seamos también artífices de nuestro destino, nosotros mismos, ¿no? Los que vivimos y lo que nos toca conducir el partido. Bueno, no sé si les quedó algo ahí. No, muy buena la charla, la verdad. Si tuviese domicilio en Morón, cuando haya elecciones, yo te voto de una. Votás, sí, qué bueno. Totalmente. Así de una, tranquilo. De una, Emiliano. sí, sí. Cero Yo también objetividad, me dijo, puedo te voto mudar de a una. Matanza para ganar alguna elección también. Me parece que es un poco más fácil eso. No quiero meter púa ahí, pero Está bien. acá está bastante. No. Yo soy Ituzaingó, igual te digo. Aunque no ganemos, el hecho de militar todos los días ya es un gran triunfo de vida eso. Acá tenemos Matanza, Ituzaingó y Morón, es verdad. Claro. Es plural la mesa esta. Exactamente. Así que bueno, te agradecemos, Santiago. No, gracias a ustedes la invitación. Cuando quieran, vuelvo.